Muy buenas tardes a todos. Hoy continuamos con otra temática de nuestro programa Renacer Personal. Sobre todo damos gracias a Dios y a Carlos que nos da este espacio para continuar con nuestras temáticas de psicología. El tema que trataremos hoy se llama el miedo al cambio. Muy lindo este tema. Entonces, es el miedo al cambio. ¿Qué es el miedo? Empecemos primeramente dando la bienvenida. Son todos bienvenidos. Y hoy, como dijo la psicóloga, vamos a tratar el miedo al cambio. ¿Qué es el miedo? Para empezar. El miedo es una reacción o una respuesta ante el peligro. Cuando nosotros estamos asustados, vemos alguna situación que puede causarnos miedo, temor, iniciamos a tener el miedo. ¿Y qué tipos de miedo existen? Los miedos pueden ser reales o pueden ser imaginarios. ¿Qué significa miedo real? Miedo real puede ser un miedo ante una circunstancia, una situación que puede ser, por ejemplo, hablemos del fuego. Okay. ¿No? En el fuego nosotros cuando ponemos el dedo al fuego, ¿qué hacemos? Lo retiramos, porque el temor a quemarnos es tanto, porque tenemos también ya una experiencia anterior de que hemos tenido alguna dificultad, alguna situación que ya nos ha sucedido. Y también tenemos el miedo imaginario. El miedo imaginario puede ser el miedo a la noche. Por ejemplo, en especial se puede hablar de los niños. Este miedo a la noche es, por ejemplo, cuando los padres dicen, si no te vas a dormir rápido, viene el fantasma o viene alguien a cogerte en la noche. El niño se queda traumatizado, inicia a relacionar las cosas de la oscuridad con un miedo, un temor a todo lo que es oscuridad. Wow. Entonces podemos ver que tenemos algunos miedos, como dijiste, el miedo al fuego, que es una experiencia directa, y otros miedos donde no tenemos una experiencia directa, más es porque hemos escuchado. Entonces, muy bueno es entender que tenemos entonces miedos a los cuales nosotros tenemos una experiencia directa y otros a los que no tenemos experiencia directa, más por el cuento de otros o a causa de otros nos nace este miedo. Quería saber si estos miedos son momentáneos o tienen un tiempo en nosotros. Ahora, todo depende de la intensidad. Puede ser traumático y se queda fijado en nuestra memoria. Estos miedos, cuando son fuertes de intensidad. Están también miedos pasajeros, ligeros, por ejemplo, un miedo a una caída. Me he caído y tengo temor a pasar por ahí porque sé que me caigo, que son pasajeros. Pero los que quedan en nuestra mente son estos miedos traumáticos, miedos que han generado en intensidad y en grado de quedar grabado en nuestra memoria, que son estos miedos que en nosotros quedan hasta cuando somos adultos, quedan grabados, más que el placer o que las situaciones positivas. Se queda nosotros como seres humanos, generalmente tenemos la facilidad de asimilar todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que nos da miedo queda grabado en nosotros y lo positivo queda siempre en un segundo lugar. Todas las cosas buenas que nos ha sucedido van siempre, se puede decir, hasta olvidadas. Entonces, por eso podemos decir que muchas veces hay personas, y a veces aún nosotros, y esto es para autoevaluación también, hablamos más de lo malo que de lo bueno.
Entonces tú dijiste ahora, y es muy bueno saber porque todo queda grabado. Esto es poderoso entender entonces que tenemos miedos grabados, y a causa de la intensidad, como se habló antes, que tenemos el grabado el miedo, nosotros hablamos más de lo malo que de lo bueno. Y esto es poderoso porque muchas veces sabemos que somos así, o vimos, esas personas son negativas y todo eso, porque han tenido un nivel de intensidad muy fuerte. Yo esto, por ejemplo, no lo sabía. Así es. Por ejemplo, un ejemplo que puedo dar al respecto es cuando una niña, por ejemplo, ha visto un conflicto, una pelea, puede ser entre padres o afuera, y quedó grabado, quedó este trauma en esta niña, temor, miedo al grito, a las peleas. Ella capaz pasará los años, se olvidará, pero cuando llega adulta y encuentra capaz una persona que grita o una persona que inicia a pelear, iniciará en ella a crearse estos miedos que ella capaz no sabe de dónde vienen. Y reacciona, ¿no? Y reacciona en manera pasiva o en manera impulsiva, pero también, eso digo, esto inicia a que los traumas y las dificultades nuestras a aflorar. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos miedos, como dice, puede ser que encontremos una persona violenta y reaccionamos por este miedo, más fue porque tuvimos inconscientemente un miedo desde niñez. Y es muy importante reconocer, entonces, que hay miedos conscientes, que uno dice, yo tengo miedo al fuego porque me quemé y me recuerdo. Y hay miedos inconscientes porque un día los tuve, pero como son inconscientes, no nos recordamos, pero florecen igual. Y esto es muy poderoso de entenderlo. Otra pregunta yo quería hacer alrededor de los miedos. ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a estos miedos? ¿Cómo nosotros como seres humanos enfrentamos a los miedos? Hay, por ejemplo, no sé si somos muy pasivos o muy impulsivos. ¿Cómo somos? Ahora, o cómo tendríamos que enfrentar estos miedos. Justamente los tipos de miedos que nuestra respuesta es con pasividad ante un miedo, que quiere decir que nosotros nos quedamos callados, no reaccionamos para nada. Nos quedamos así, sin saber qué hacer. O también con una impulsividad, que quiere decir que reaccionamos también con agresividad, se puede decir, y podemos hasta equivocarnos en dar una respuesta a este miedo. O podemos cometer muchos errores. Por ejemplo, podemos correr, escapar o agredir. Hay una infinidad de reacciones de acuerdo a la persona y de acuerdo a la personalidad de cada uno. Muy bueno. Y como estos son, tú dijiste, somos pasivos y son impulsivos. Nosotros podemos reaccionar en una manera diferente en base a nuestra personalidad. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta para poder enfrentar estos miedos? Ahora, la respuesta correcta para enfrentar los miedos es un equilibrio, pero para lograr este equilibrio debe haber en nosotros una seguridad emocional. ¿Qué quiere decir que debe haber en nosotros una seguridad emocional? Quiere decir que nosotros debemos saber iniciar a controlar nuestras emociones, pero para controlar nuestras emociones debemos, primera cosa, reconocer que tenemos el miedo. Después de reconocer, identificar estos miedos. ¿Cuáles son los miedos? ¿A qué tengo miedo? Dar un nombre al miedo. Esto es muy poderoso porque los miedos tienen nombre y es muy lindo saber que nosotros somos humanos y es normal tener miedo, porque unos quieren hacerse muy fuertes, no tengo miedo a nada. Pero siempre, como somos humanos, tenemos fragilidades. Entonces, sí o sí tendremos miedo. Puede ser no tendremos miedo a cosas extremas, pero hay miedos y tenemos que llamarlos por nombres para poder tener una salida y enfrentarlos de manera correcta. Entonces, así es.
Hay unos pasos que podemos seguir. ¿Cómo nos puedes ayudar para poder seguir estos pasos a enfrentarlos con una, como tú dijiste, seguridad emocional correcta? Ok, para la seguridad emocional correcta, los pasos son los siguientes. Primeramente, debe haber una preparación en nosotros. ¿Qué quiere decir? Iniciar a tomar un poco de paciencia, analizar las cosas con calma, con tranquilidad, porque cuando estamos alterados realmente no razonamos, actuamos por instinto, que el instinto no trae nada bueno, sino que tranquilizarnos, la paz, la tranquilidad en nosotros, hasta para poder, por eso se dice, primeramente, antes de agitarnos, respirar. Respirar es una de las características de la tranquilidad, de entrar en tranquilidad. Y en esto quería comentar algo porque tú dijiste una palabra clave que es paciencia, ¿no? Uh-huh. Saber ver la situación, razonar y tener todo el autocontrol de poder reaccionar bien. Tenemos que analizar y muchas veces estamos en un mundo que corre. No tenemos paciencia de autoevaluarnos, de ver, de identificar, si no queremos correr, y eso lleva a no identificar nada y a tener una vida que muchas veces estamos retrasada en nuestros procesos y también o que queremos arreglar pero tapando rápido. Así es. Y tú dijiste una palabra que me marcó mucho, que es ser pacientes aún en los cambios. Así es. Ahora, en esta preparación, después sigue el siguiente paso, que es la aceptación. Uh-huh. Cuando yo acepto que sí tengo miedo a algo o a alguien, inicio en mí a reconocer mis debilidades, mis fragilidades. Como dijiste tú, no es que estamos tapando con la mano las cosas que se ven. Uh-huh. Entonces iniciamos esta aceptación. Y después de la aceptación viene la autoconsapepoleza, que quiere decir que yo soy consciente de mí, de que yo puedo cambiar o no puedo cambiar, sirve ayuda o no. Pero ¿a qué sirven todos estos pasos? A llegar a coordinar que en nosotros hay tiempos de cambiamiento y temporadas de cambiamiento. Uh-huh. Por ejemplo, los tiempos, podemos hablar de los años, 30, una persona, 10, 15, 20 años, estos son los tiempos nuestros. Y las temporadas, puede ser la temporada de la adolescencia, la temporada de la adultez y la temporada de la vejez, digámoslo así. Pero ahora les voy a dar un ejemplo de los tiempos y las temporadas. Tú dijiste aquí, es muy importante reconocer diferencia entre tiempo, que es una cosa, y temporada. Entonces, todos vivimos en un tiempo y en una temporada. Así es poderoso reconocer estas dos cosas. Por ejemplo, yo no sabía, porque uno cuenta solamente el tiempo. No, vivimos en una tiempo y temporada. Poderoso. Así es. Por ejemplo, hablemos de la mariposa. Uh-huh. Ya. La mariposa, cuando nace, el tiempo suyo, ¿cuál es? Nace como un gusano. Nace. Pero la temporada, el cambio que se da, una temporada sería un tiempo límite que ha pasado, un cambiamiento que este gusano vive, limitándose a ver solo lo que está a su alrededor y arrastrándose, solo ve su pequeño espacio. Pero llega la temporada de cambiamiento, donde se transforma en una hermosa mariposa, pero para esto ha pasado un proceso, ha pasado esta temporada, ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, este tiempo y la temporada van relacionados. Cuando ha diventado una hermosa mariposa, ¿qué ha sucedido? Ahora se ha dado un cambio. Estos son los cambios que son inevitables, tanto en las personas, en las cosas, en las circunstancias. Los cambios se deben dar. Bien o mal, los cambios los debemos ver con ojos positivos, porque todo cambio en cada temporada y en cada tiempo
lleva a una nueva etapa, a una nueva temporada positiva, si nosotros lo queremos ver así. En tanto, la mariposa ahora inicia a ver, este es un cambio positivo, porque ahora inicia a ver en su amplitud, inicia a ver desde lo alto a lo bajo. Entonces, ahora es una hermosa mariposa porque tiene alas, tiene color, tiene una nueva identidad, se puede decir. Y estos son los cambios que se dan en cada uno de nosotros. Cambios que pueden ser positivos, pero si nosotros los queremos ver desde esta óptica. Y es muy bueno saber esto porque el ejemplo que tú hiciste ahora es del gusanito. No nacemos mariposas, no. Llegamos a ser mariposas. Así es. Y llegamos a ser a través de este cambio. Pero en este cambio es necesario muchas veces romper, porque el gusano no va a salir de su hogar para llegar a ser mariposa de la nada, tiene que romper. Y muchas veces nosotros identificamos ruptura como algo negativo, mas tú nos enseñaste que hay tiempos y temporadas, y el romper no solo puede cerrar una temporada, mas puede ser el renacer de un nuevo cambio, de una nueva temporada. Es, por ejemplo, un adolescente que tiene 15 años, no puede haber una temporada de una persona que tiene 50 años, sino con que una maduridad, ¿no? Sí, con una maduridad, sino que él está viviendo su momento, sus alegrías, sus glorias, es todo. La edad va relacionada con la temporada, es su mejor etapa, es la de la adolescencia y de la juventud, se dice, y es así, porque si nosotros sabemos verle desde el lado positivo, la juventud y la adolescencia es una de las mejores etapas de la vida, pero si la sabemos vivir en manera coherente, en manera sana y responsable. Muy bueno, porque muchas veces vemos la adolescencia o la juventud, como estamos experimentando el mundo, hacemos muchos errores. Pero estos errores y estos cambios que nos llevan al cambio, porque nosotros vimos, por ejemplo, el fuego nos hizo daño y nos llevó al cambio, que cuando tenemos miedo rápido, entonces estos miedos nos pueden ayudar a prevenir unos cambios que no tenemos que hacer, más nos pueden llevar a cambios que son necesarios para nuestro propósito, porque como dijimos antes, si nosotros tenemos el propósito de volar como la mariposa, no podemos quedarnos en gusano, tenemos que empezar a reconocer, identificar, como tú lo dijiste, y a volar, romper el cascarazón, haciendo también equivocaciones. Así es, porque los errores crean experiencia, y la experiencia crea madurez en nosotros y crea sabiduría, conocimiento, porque cuando aprendemos, conocemos, podemos llegar a una seguridad emocional muy eficaz. Para identificar ahora sí nuestros temores, nuestros miedos, y así poder enfrentar a un mundo en una manera, en un bienestar equilibrado para nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. Ha estado muy interesante esta parte de los miedos al cambio. Y yo pienso que es un tema muy, muy, no solo importante saber, reconocer, ver qué pasos tenemos que hacer, porque sí o sí somos nacidos para cambiar en nuestros tiempos y en nuestra temporada. No vamos a quedar lamentablemente aún, si queremos ser niños por toda nuestra vida, no vamos a poder ser, porque la vida nos va a llevar a crecer, a madurar. Entonces tenemos que reconocer y no tener miedo al cambio. Aquí vimos que los cambios pueden ser el cierre de una temporada y el inicio de la otra. Entonces puede romper algo y eso va a ser un poco doloroso, como tú dijiste, pero puede llevar a nacer algo nuevo, a desarrollar nuestras alas. Así es, a un cambio positivo, pero para eso necesitamos seguridad en nosotros mismos. Todo cambio debe ser
nosotros pensado, porque si no pensamos en estos cambios, si lo vemos solo con miedo, conscientes, ¿no? Este cambio llega, pero con un mensaje negativo a nuestra vida, y lo que debemos ver es todo cambio es positivo, pero debemos quererlo y debemos realmente nosotros tener metas y objetivos para que estos cambios positivos lleguen a su culminación de la mejor manera. Así es. Es muy importante. Gracias por estos pasos que son muy prácticos. El poder también, uno no piensa mucho en reconocer en qué tengo miedo, en qué no tengo miedo, de dónde llegó ese miedo. Nos hablaste de la niña, que muchas veces tenemos miedo y no sabemos de dónde viene, y es porque en nuestra memoria grabada inconsciente hemos tenido miedo. Entonces, gracias por la practicidad de poder seguir estos pasos, que son la preparación. Entonces, con paciencia, analizar la situación. El segundo paso es la aceptación. Sí o sí vamos a tener que cambiar, no hay otra manera de salida, porque la vida es así, lleva cambios. Y la tercera es la autoconceptualización. Así que aquí nosotros debemos reconocer nuestros límites y nuestros recursos. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos que no podemos salir solos, necesitamos pedir ayuda. Y para eso está la ayuda profesional, que ustedes sin temor la deben buscar, porque si debemos cambiar nuestra vida, debemos hacerlo en una manera buena, eficaz, y más que nada siempre pensando en que el cambio ayuda a mejorar nuestra estabilidad, nuestra seguridad y más que nada nuestra personalidad. Y es muy bueno cuando tú dijiste es normal reconocer que muchas veces no podemos hacer todo solos, y hay profesionales que se preparan para ayudarnos. Entonces no hay nada de malo en pedir ayuda, no hay nada de malo en reconocer que a veces solo no logramos hacer todo, no somos Dios que puede hacerlo todo, somos limitados, y muchas veces es mejor pedir ayuda que hacerlo solo y mal, más pidiendo ayuda con humildad. Y esto es mucho difícil, yo sé, sobre todo muchas personas quieren hacer todo solo, queremos hacer todo solo, más es muy bueno reconocer que somos limitados y pedir ayuda diciendo necesito yo este cambio. Más voy a pedir ayuda a profesionales que nos van a dar unos pasos prácticos, simples, que muchas veces uno dice, pero ¿por qué yo no pensé? Y es porque necesitamos siempre a alguien. La palabra dice, como dice, mejor dos que uno. Así porque es. Uno puede caer y el otro lo levanta. Así es. Entonces, muy bueno. Así es. Gracias a todos por haber estado presentes en esta temática. Continuaremos en el próximo encuentro con otra temática diferente. Que Dios les bendiga. Gracias a todos. Ha sido un placer de este tiempo y que tengan un hermoso día.